Este es el característico boquerón o bizcocho de miel de caña que conocemos, hecho con bicarbonato de sodio, familia. Y sin embargo, este es un boquerón hecho con polvo de hornear. Muchos me habían preguntado si se puede hacer con polvo de hornear, así que esta es la diferencia, es mucho más blanco. Y ya comenzamos la receta, familia. Vamos a medir 250 ml de miel de caña de azúcar y vamos a utilizar polvo de hornear. En vez del bicarbonato de sodio, directamente polvo de hornear. Vamos a utilizar alrededor de 15 a 20 gramitos en total. Así más o menos una cuchara bien llena. Directamente tiramos sobre nuestra miel y vamos a comenzar a mezclar con la cuchara, familia. Vamos a mezclar bien así. Vamos a batir hasta que más o menos se vaya derritiendo todo el polvo de hornear. Agregamos directamente encima 500 gramos de harina 3.0 o harina común o harina de fuerza, como lo llaman muchos. Directamente vamos a agregar encima manteca. Y ya comenzamos ya el amasado. Vamos a comenzar entonces amasando con una sola mano. Comenzamos directamente a mezclar todos los ingredientes. Van a notar enseguida que nuestra masa ya es un poquito más blanco, porque si hacemos con bicarbonato de sodio, esto debería ser una masa mucho más negra, mucho más oscura. Ok, una vez que ya juntamos todo, directamente vamos a bajar. Así más o menos tiene que quedar nuestra masa, familia. Un poquito manejable, una masa que es un poquito quebradiza también. Ustedes saben que esto es como una masa quebrada. Ok, vamos a ir trabajándolo un poquito en la mesa, por lo menos uno o 2 minutos. No hace falta amasar demasiado, no necesitamos que desarrolle ningún gluten ni nada, ya que es una masa quebrada. Así que amasamos unos minutitos y ya estiramos con el palo de amasar. Vamos a hacer el característico boquerón, el bizcocho redondo, plano, como se hacía anteriormente. Pero esto ya es a gusto. Si quieren hacer redondo, quieren hacer otro moldecito, quieren hacer estrella, quieren hacer más, que tenga más gruesito, pueden hacer como ustedes le den la gana, familia. En mi caso yo hago 1 centímetro de espesor y con mi cortador normal que tengo, lo que utilizo para cortar mi alfajor, con eso vamos a cortar nuestro boquerón. Boquerones o galletas de miel de caña. Ahí vamos, cortamos todo esto y ya así debería quedar, familia, para que sea lindo. Ya lo vamos colocando directamente en nuestra asadera. Ya tenemos que tener nuestro horno precalentado. No olviden que esto es polvo de hornear. Todo lo que son con polvo de hornear y bicarbonato de sodio tienen que tener ya precalentado el horno. También si es con harina leudante, igual tiene que tener precalentado el horno, familia. Vamos a cocinar en 180 grados si es un horno chico y 200 grados si es un horno más grande. Máximo unos 10 minutitos, 10 a 12 minutos, esto ya está. Lo que sobra entonces juntamos de vuelta y volvemos a repetir el proceso sin ningún problema. Repetimos el proceso y volvemos a cortar nuestros alfajores. Mejor dicho, nuestro boquerón. Tan sencillo este proceso. Volvemos a repetir y ya una vez que tengamos todo, el resto vamos a estirar. Vamos a hacer tipo un bastón largo para poner los costaditos. Excelente, familia. 10 minutitos al horno y esto ya
Está espectacular para degustar con una leche fresca para la merienda. Uno de los bizcochos tradicionales hecho con miel de caña de azúcar, muy conocido acá en Paraguay. Esto se consumía muchísimo anteriormente. Miren familia, así quedó finalmente. Este es la textura. Cocinar un poquitito de más, inclusive tiene que ser menos cocinado para que sea un poquitito más blando, pero eso ya es a gusto de cada uno. Así debería quedar nuestros bizcochitos hechos con miel de caña de azúcar, más conocido como boquerón. Espero que les guste familia. Esta receta ya tenemos en el canal. Esta es la diferencia, hecho con polvo de hornear. Nos vemos pronto familia. Déjenme mi like. Chau chau.